Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a Humanos. Os habla Germán Pecellín, psicólogo coach, y como es habitual estoy acompañado por Fabián de Marco, también psicólogo coach, y Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género. Nuestro tema de hoy, el desarrollo de competencias en personas que conviven con la discapacidad intelectual. Hoy es viernes 5 de julio, son las 10:02 de la mañana, comenzamos. Muy buenos días, Fabián. Muy buenos días, Germán, muy buenos días a todos aquellos que nos están escuchando y especialmente muy buenos días a quienes ayudan al desarrollo de competencias en personas que viven con alguna discapacidad intelectual. Hoy vengo con muchas ganas de escuchar a nuestra experta invitada y de disfrutar del relato que nos trae Ausi. Muy buenos días, Ausi. Buenos días a todos y a todas. Pues sí, esperando que esta mañana de viernes aprendamos muchas cosas sobre la discapacidad intelectual, así que deseando escuchar a la experta invitada y los consejos que nos va a dar. Gracias, Ausi. Así es. Hoy aprenderemos más sobre el desarrollo de competencias en las personas que conviven con la discapacidad intelectual. Para hablarnos de ello está con nosotros Auxiliadora Sánchez Luque, psicóloga alcalareña, coach profesional certificada por ASESCO y directora de la Asociación Síndrome de Down de Sevilla. Todo esto para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. A partir de este momento puedes enviarnos tus comentarios, sugerencias y aquellos temas que sean de tu interés y quieras que tratemos con nuestros expertos invitados. Puedes hacerlo como es habitual a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. El concepto de discapacidad intelectual ha sufrido a lo largo del tiempo diversas modificaciones debidas a distintas razones, como son el avance de los estudios de la ciencia de la salud y la evolución de las éticas o morales en las que se evita que la persona con discapacidad sea clasificada de manera despectiva. Es por eso que cuando se intenta definir el concepto, nos encontramos ante numerosas definiciones, no existiendo ninguna exenta de críticas. La Organización Mundial de la Salud la define como un funcionamiento intelectual inferior al término medio, con perturbaciones en el aprendizaje, maduración y ajuste social, constituyendo un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se detiene. Es importante distinguir tres tipos de discapacidad: la física, la sensorial y la intelectual. La discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona aquejada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y o las piernas. Por otro lado, la discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, deficiencias auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Se considera que una persona tiene una discapacidad intelectual cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo previsiblemente permanente, es decir, un deterioro en el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria. El concepto de discapacidad ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia. Durante los últimos años hemos visto cómo se ha ido abandonando una perspectiva paternalista y asistencial de la discapacidad que miraba a la persona como un ser dependiente y necesitado, hacia un nuevo enfoque que contempla a la persona con discapacidad como un individuo con habilidades, recursos y potencialidades.
Esta evolución se ha visto acompañada de avances paralelos tanto en el tratamiento médico como en la inserción social de este colectivo. Un breve recorrido histórico muestra cómo las personas con discapacidad han pasado de ser rechazadas y perseguidas hasta el reconocimiento de la importancia y de la necesidad de su inserción social como medio integrador y rehabilitador para el individuo y enriquecedor para la sociedad. Fue a principios del siglo XV cuando se crearon los primeros psiquiátricos cuya finalidad era la de rehabilitar a las personas con discapacidad intelectual desde una perspectiva puramente médica, pero ni se trataba ni se deseaba su inserción social, simplemente se escondían. A principios del siglo XX, la evolución del tratamiento médico a un enfoque más asistencial generó la estigmatización de las personas con discapacidad que aún persiste en nuestra sociedad. Seguramente cuando se habla de una persona con discapacidad habremos oído frases como «pobrecito», «es que no sabe hacerlo solo», «es mejor que esté en un centro más protegido». Ante este panorama de desconocimiento, prejuicio y miedo a la diferencia, no es hasta mitades del siglo XX cuando se reconoce que el entorno social es uno de los factores determinantes en el nivel de las limitaciones que la persona presenta, pudiendo potenciarlas o mitigarlas. Las personas con discapacidad intelectual constituyen un sector de población heterogéneo, pero todas tienen en común, en mayor o menor medida, precisan de garantías suplementarias para vivir con plenitud de derechos o para participar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos, en la vida económica, social y cultural de la comunidad. Sin embargo, si repasamos la situación pasada y la actual de muchas personas con discapacidad intelectual, observamos que la mayoría acceden fundamentalmente a entornos y actividades especiales, específicamente diseñadas para personas con discapacidad intelectual. Solamente unos pocos tienen acceso a espacios vitales integrados, y ello a pesar de que entre los principios que regulan muchas de las últimas normativas vinculadas con la discapacidad se encuentra el concepto de accesibilidad universal a espacios, bienes y servicios. Por ello creemos que resulta fundamental diseñar nuevos proyectos que faciliten el acceso al empleo, la participación social y la vida autónoma, y que contribuyan a que los jóvenes con discapacidad intelectual puedan vivir de una manera más independiente y disfruten de la mayor calidad de vida posible en entornos inclusivos. Las dificultades de una persona con discapacidad tienen su origen en sus limitaciones personales, pero también, y sobre todo, en los obstáculos y condiciones limitativas que aparecen en la propia sociedad, estructurada en base al patrón de la persona que responde al tipo medio. Dentro de estas limitaciones, la posibilidad de desarrollar una vida independiente es quizás una de las que mantiene todavía mayores lagunas. Conceptos como modelo de apoyos, autodeterminación, calidad de vida, accesibilidad universal, diseño para todos, vida independiente, etc., constituyen un nuevo modo de entender la discapacidad y, lo que es más importante, de ellos se derivan implicaciones fundamentales en los ámbitos educativos, laborales y sociales, así como cambios en las organizaciones y en los servicios de atención a las personas con discapacidad. El concepto de discapacidad influye en la percepción que tenemos sobre el papel que estas personas deben jugar en el trabajo y en la sociedad. Tiene implicaciones en el modo de actuar y relacionarnos con ellas, en las prácticas parentales y profesionales y en la promoción de determinados programas educativos más centrados en la autonomía y vida independiente, en la autodeterminación y en la inclusión social. La discapacidad no puede identificarse exclusivamente como una característica del individuo, sino que debe entenderse como un estado del funcionamiento de la persona que depende no solo de las condiciones individuales, sino que está muy influido por las oportunidades que tiene la persona para desarrollarse, así como por los apoyos que se le ofrecen para facilitar tal desarrollo. Ahora bien, ambos aspectos, oportunidades y apoyos, dependen del contexto, de la conceptualización que se tiene de la discapacidad intelectual y del modelo de intervención que se plantea con ella. La calidad de vida para personas con discapacidad se compone de los mismos factores que para el resto de las personas. La calidad de vida aumenta cuando se da el poder a las personas de participar en decisiones que afectan a sus vidas y cuando se da una aceptación e integración plena en la comunidad. En definitiva, se experimenta calidad de vida cuando se tienen las mismas oportunidades que el resto de perseguir y lograr metas significativas y se dispone de los apoyos necesarios para que las oportunidades sean reales.
En la década de los 90 se ha enfatizado la atención hacia la calidad de vida. En esta década, como ya hemos comentado, se produce un cambio en la conceptualización de la discapacidad intelectual y una redefinición del papel de los servicios específicos y de los servicios comunitarios. También se enfatiza el hecho de que las personas con discapacidad intelectual expresan su manera de pensar y sus puntos de vista acerca de aspectos relacionados con sus propias vidas. Este cambio de actitud consiste en centrarse en la persona tanto como individuo como en relación con su entorno. Parte de este cambio supone pasar de una orientación basada en el déficit a una estrategia de mejora apoyada en el reconocimiento de sus posibilidades, y parte es debido a la consideración del concepto de calidad de vida como agente de cambio para mejorar la vida de las personas. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Hoy está con nosotros Auxiliadora Sánchez Luque, psicóloga alcalareña, coach profesional certificada por ASESCO. Participa activamente como miembro del Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Es directora de la Asociación Síndrome de Down de Sevilla y Provincia. Previamente dirigió la Asociación Andaluza de Padres y Madres para la Normalización, Rehabilitación e Integración del Disminuido y fue psicóloga de la Asociación Alcalareña para la Enseñanza y la Educación Especial. Ha integrado su amplia experiencia en el ámbito de la gestión de organizaciones sociales relacionadas con la discapacidad, con la psicología positiva y la disciplina del coaching, dando lugar a sus dos líneas de trabajo fundamentales: procesos de coaching y formación en organizaciones sociales y procesos de coaching dirigido a familias de personas con discapacidad. Buenos días, Auxiliadora. Buenos días, Germán. Bueno, os agradecería que me llamarais Ausi y primero felicitaros y agradeceros la invitación a estar hoy con vosotros. Buenos días, Ausi. Bienvenida a nuestro programa Humanos, programa para el desarrollo personal y profesional. Cada viernes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes para ser tratados porque les interesan. Y habitualmente, antes de comenzar a trabajar y escucharte en lo que nos cuentas, vamos a dedicar unos minutos a conocerte como persona. Por eso nos interesa saber qué puedes contarnos de Ausi Sánchez Luque. Pues mira, intento resumiros que no es demasiado complicado porque mi vida es simple, ¿no? Aunque hace ya tiempo y gran parte de estos años atrás yo me he dedicado a acaparar conocimientos, información, a trabajar, a ampliar intereses. Y he olvidado un poco la parte de relaciones personales y la parcela emocional. Entonces, pues un buen día me di cuenta de que, bueno, de que eso no lo puedes dejar apartado, ¿no? Y que no se pueden asimilar tal cantidad de cosas si no cuentas no te rodeas de una red de relaciones sociales. Entonces, bueno, decido soltar lastre y a día de hoy, pues me dedico a disfrutar de mi familia, que tengo 2 niños, Ángel y Victoria, a disfrutar de mi trabajo, por supuesto, y de las cosas sencillas, que habitualmente son las que tienen importancia en nuestra vida. Muy bien. Ausi, si nos metemos un poquito en la máquina del tiempo, nos vamos para atrás. ¿Qué recuerdos tienes de aquella niña? Pues mira, yéndonos muy para atrás, yo soy la mayor de 4 hermanos y la pequeña es síndrome de Down, es Nati. Desde aquí le mando un fuerte beso. Yo tenía 10 años cuando ella nació. La verdad es que todo eran incertidumbres, había mucho miedo, no sabías nada. En aquella época, te estoy hablando de hace ya 30 años, era pues un poco complicado, ¿no? El desconocimiento te hacía que no sabías incluso cómo llamar a lo que le pasaba a tu hermana. Entonces allí ni se hablaba de normalización, ni existía inclusión social, ni nadie tenía idea de lo que aquello era, ¿no? El tener una hermana con discapacidad posiblemente es la causa de que hoy esté aquí hablando con vosotros. Ella fue quien de alguna manera diseñó mi futuro profesional. Mis padres, lógicamente, pues fueron los pilares en esa época. Mi padre era una persona que empezó a trabajar desde niño, con 7 años empezó a trabajar, no tuvo posibilidades de ir a la escuela, tenía muy pocos recursos, pero era un emprendedor nato, llegó muy lejos en su trabajo y su capacidad de trabajar y de emprender era impresionante. A todo ello, por supuesto, contribuyó mi madre, apoyándolo, cuidando de nosotros y de alguna manera llevando el barco, ¿no? Y de aquella época, los recuerdos más gratos que conservas, ¿cuáles son? Pues mira, os cuento un poco la foto, ¿no?, de aquella época. Nosotros vivíamos parte del año en el campo
Y el verano es la época que mejor recuerdas, ¿no? El campo, pues yo creo que es uno de los mejores lugares para pasar la infancia. Disfrutas del aire libre, de los juegos, de las bicis, con las caídas incluidas, íbamos a coger piñones, en fin, teníamos algunos animales. Mi padre apareció un día con una cabra, otro día apareció con un pony, y aquello se fue convirtiendo un poco en una pequeña granja. Teníamos un huerto, entonces todo eso te permitía tener una relación con la naturaleza y con el entorno que hoy lamentablemente nuestros hijos no tienen posibilidad prácticamente, ¿no? Algo que recuerdo y que me traslada a esos años es el olor a jazmín, cuando poníamos jazmines en la mesa para que no vinieran los mosquitos, ¿no?, en la mesita de noche. Y bueno, eso es un poco la foto de mi infancia. Foto muy bonita, por cierto. Auxi, avanzamos un poquillo, comenzamos la época de estudiante. ¿Qué recuerdos son los que guardas de aquel entonces? Pues mira, yo fui la primera persona en mi familia que tuvo la posibilidad de ir a la universidad. Esto la verdad es que suponía una responsabilidad considerable porque, bueno, mis padres, como os he comentado, no tuvieron opciones. Y yo aterricé en psicología por puro pragmatismo. Era la carrera a la que más pronto podía dar utilidad y aplicar los conocimientos. De hecho, pues empecé a trabajar prácticamente al inicio de la carrera. A mí lo que realmente me gustaba no era la psicología, sino un poco todo lo relacionado con la administración de empresas y con el tema de gestión. Pero bueno, yo creo que si sabemos aprovechar las oportunidades que nos pone la vida delante y que nos regala, pues reconduces tu camino y es probable que llegues donde quieras estar. Auxi, la universidad es una época llena de anécdotas. Si tuviéramos que recuperar alguna, ¿cuál sería? Pues aquí quizá te decepcione un poco, Fabián, porque yo realmente me limitaba a ir a clase, volvía a casa, hacía una pequeña escala en la cafetería. En cuanto a estudiante tengo pocas hazañas que contaros. Mi vida ahí era un pelín aburrida. Pero lo que sí me fascinaba de la psicología era un poco el amplio campo de intervención que tenía y a veces lo veía totalmente desordenado, sin orden ni concierto, y eso pues la verdad es que muchas veces no sabía ni dónde estaba ni dónde quería estar, ¿no? Pero bueno, quizás ese también es el atractivo de la psicología y lo que de hipnótico que tiene, el amplio campo de intervención. Una vez llegada a la meta, acabas la carrera y tus primeros pasos profesionales, ¿cuáles fueron? Pues como habéis comentado, empecé mi rodaje en la Asociación Alcalareña de Educación Especial. Desde aquí les mando un cordial saludo porque fueron parte muy importante y fue muy significativo mis primeros años allí con ellos. Estuve 7 años, ejercí como psicóloga y allí fue también como me especialicé como logopeda. El último año de trabajo en la Asociación Alcalareña lo simultaneé con mi trabajo en Aspanri, en la siguiente organización donde desarrollé mi vida profesional. Aquí fue cuando ya empecé a compatibilizar la atención directa a usuarios y a familias y empecé a orientar mi perfil profesional a la gestión de entidades no lucrativas. La verdad es que también guardo un muy buen recuerdo de aquellos años. Todo lo que hagamos en nuestra vida profesional creo que nos aporta muchísimo, ¿no? Y en la actualidad, Auxi, ¿tus responsabilidades profesionales cuáles son? Pues mira, actualmente llevo la dirección de la Asociación Síndrome de Down de Sevilla, desde 2008. Aquí me dedico exclusivamente y prácticamente a la gestión, todo lo que supone pues planificación estratégica, implantación de sistemas de gestión de calidad, gestión de personas. Y en 2008 también es cuando comienzo en el mundo del coaching. La verdad es que como muchos de los que trabajamos en este campo, solemos tener otros proyectos paralelos. En mi caso, pues ejerzo como coach y como formadora en una consultora social que tiene sede en Madrid. Colaboro con la Pablo de la Vides en algunas ocasiones y alguna otra cosa por ahí que hay también. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. O sea, si te parece bien, para comenzar el tema de hoy, ¿qué se entiende por discapacidad intelectual? Pues os explico un poco. La verdad es que habéis enmarcado muy bien la situación actual, ¿no? Tradicionalmente la discapacidad se ha asociado prácticamente era sinónimo de una puntuación que se conseguía pues en los test de inteligencia del coeficiente intelectual. Actualmente, y según la definición adoptada en el 92 por la Asociación Americana para el Estudio del Retraso Mental y que llega a España 10 años después, en 2002, la discapacidad intelectual se caracteriza por una limitación significativa tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Dentro de la conducta adaptativa entendemos pues lo que son habilidades conceptuales, que serían los conocimientos, las habilidades sociales y las habilidades prácticas.
En este marco teórico se hace hincapié, más que en las deficiencias y en las carencias de las personas, en los apoyos que precisan para vivir una vida lo más normal posible. Se estima que en nuestro país hay entre un 1 y un 2% de la población con discapacidad intelectual. Y una cosa que sí que me quería remarcar, y además habéis hecho referencia a ella: ¿cómo llamar a las personas con discapacidad? A lo largo de los años se han utilizado diferentes términos, más o menos desafortunados, pues podemos poner como ejemplo retrasados mentales, subnormales. A las personas con síndrome de Down se les llamó mongolos durante mucho tiempo. En fin, llega un momento y cuando se le da oportunidad a las mismas personas con discapacidad de expresarse en estos términos, las familias y ellas mismas solicitan un cambio en la denominación, que las identifiquen, ¿no? Y actualmente se las denomina pues personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué es tan importante el término? Pues a ver, cuando hablamos, ante todo hablamos de personas, y esto es vital para que las personas con discapacidad sean valoradas. Entonces, su discapacidad no le incapacita para todo. Puede, pues como todos, tenemos ciertas limitaciones, ellos también, y sus posibilidades dependen, además, no de sus capacidades como persona, sino de la oportunidad que el entorno le dé. Y concretamente, cuando hablamos de desarrollo de competencias para las personas que conviven con la discapacidad intelectual, ¿a qué nos referimos? Pues mira, el modelo actual es un modelo interaccionista. No considera la discapacidad intelectual como un elemento propio y único de la persona. Entiende la discapacidad como resultado de la interacción entre persona y entorno. Se considera la discapacidad como un estado de funcionamiento y no como una característica permanente e inamovible. Aquí es donde está el gran avance, porque si el entorno posibilita los apoyos, por ejemplo, que sean independientes en la utilización del transporte público, la persona deja de tener esa limitación. Con lo cual, a nivel de discapacidad, ya no habría una discapacidad en ese aspecto. En este modelo se consideran 4 dimensiones, cuando tradicionalmente solo se atendía al tema cognitivo, ¿no? Entonces, en estas 4 dimensiones lo que se hace es que se describen capacidades y limitaciones. Y estas dimensiones son el funcionamiento intelectual y habilidades adaptativas. Aquí podríamos recoger todo lo que se incluye en comunicación, en habilidades académicas, en vida en el hogar, en ocio, en el trabajo. La segunda dimensión que se analiza son aspectos psicológicos y emocionales de la persona. Después, en tercer lugar, se valoran las condiciones físicas de salud y las posibles etiologías de la discapacidad intelectual, porque muchas veces la etiología es clara, como en el caso del síndrome de Down, o del síndrome de X frágil, o de cualquier otro síndrome conocido. Pero en otros casos la etiología no es tan fácil de saber cuál es y posiblemente quede en desconocimiento, ¿no? Y por último, se valora en gran medida el entorno, si este entorno facilita o restringe las oportunidades para estas personas. Ahí entran las condiciones familiares, las condiciones escolares, el vecindario, a nivel de comunidad qué recursos hay. A partir de estos datos se establecen los apoyos que necesita la persona y la intensidad que tienen que tener. Auxi, nos has estado contando el problema que conlleva poner etiquetas y la necesidad de apoyo. Pero ¿se está trabajando para aportar soluciones concretas en el aumento de la calidad de vida de las personas que viven con una discapacidad intelectual? Pues lógicamente se están trabajando todas las áreas que hemos comentado antes, porque es que cualquiera de ellas es importante para aumentar la calidad de vida de estas personas. Una es responsabilidad o es, digamos, interviene un agente, en otras interviene otro. Hablamos de familias, de asociaciones, de centros educativos, de empresas y de sociedad en general. ¿Y qué recursos y apoyos existen para lograr esto? Pues bien, aquí entramos ya en un camino espinoso. El marco teórico que parece más adecuado y que hemos comentado con anterioridad lo tenemos. Las estrategias y la metodología que tenemos que seguir sabemos cuáles son. Tenemos profesionales con una preparación técnica impecable, pero corren muy malos tiempos para la atención a la discapacidad en general, no solo a la discapacidad intelectual. Y paradójicamente podemos encontrarnos como en los inicios del movimiento asociativo, cuando había unas necesidades que nadie cubría y que había un grupo de padres que tenían que unirse, posiblemente en casa de alguno de ellos, y a partir de ahí dar respuesta a las necesidades de sus hijos, a las más básicas, temas de salud, temas de educación. Nos encontramos en un momento en el que la impresión generalizada es el retroceso en los derechos de las personas con discapacidad. Y básicamente la respuesta con la que nos encontramos, con la que todos sabemos, pues que no hay dinero. Y hay veces que no es cuestión solo de dinero y tenemos que tener clarísimo que recortar en derechos
es sacrificar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y las de su familia. ¿Y quiénes deben de estar implicados en este apoyo? Germán, indiscutiblemente todos, desde las diferentes administraciones, con políticas adecuadas y, si es posible, con partidas presupuestarias, hasta la propia persona con discapacidad, que exige y tiene una responsabilidad indiscutible, pasando por las familias, por las escuelas, por los centros de trabajo, por cualquier ciudadano de a pie, por la sociedad en general. La conciencia de responsabilidad tiene que impregnar a toda la sociedad. Si no es así, somos una gota en el océano. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, Ausi, de la familia, de la escuela y de la sociedad en la atención a este colectivo? Aquí es imprescindible integrar esfuerzos. Esto es una carrera de fondo y un trabajo de equipo. Entonces, cuando cada uno trabaja por su lado, se consiguen cosas, pero si integramos esfuerzos, significa que 1 más 1 va a ser siempre más que 2. Entonces, la responsabilidad es de todos, y hacerlo bien es un derecho de las personas con discapacidad y una obligación por parte de toda la sociedad. En el caso de una persona con discapacidad intelectual, ¿de qué forma adapta su comportamiento a las creencias y expectativas que tienen los demás sobre él? Bien, aquí todos y cada uno de nosotros, tengamos discapacidad o no, tendemos a comportarnos tal como se esperan de nosotros y como se esperan que lo hagamos. El poder de las etiquetas es innegable. Como humanos necesitamos categorizar y clasificarlo prácticamente todo. Pues aquí deberíamos reflexionar y utilizar este poder que tienen las etiquetas en positivo. Aquí sí que alguien puede decir y apelar al realismo, ¿no? Que sí que está ahí, que las personas con discapacidad tienen lo que tienen y es que son discapacitadas y llegan hasta donde llegan, ¿no? Pero resulta que partiendo de esa premisa y efectivamente no se equivocan, pero por favor no seamos nosotros los que le pongamos un techo, que sean sus potencialidades las que decidan hasta dónde llegan. Las personas cercanas, quienes viven con una discapacidad, ¿pueden transmitirle miedo a que fracasen por su falta de confianza y con ello limitar sus aspiraciones? Germán, esto más que comenta no es una posibilidad, es una realidad. Las expectativas que tengamos de cualquier persona, pero en el caso de las personas con discapacidad intelectual, son predictivas en la mayor parte de los casos de su éxito o de su fracaso. Lo que menos ayuda a una persona con discapacidad es la desconfianza y una baja expectativa ante sus posibilidades, porque ahí ya estamos limitando que actúen como podrían actuar. Entonces, si pensamos, Ausi, en otra línea, las expectativas positivas que sobre una persona con discapacidad tiene su entorno, ¿podrían ayudarlos a llegar más allá de lo que ellos mismos esperan? Efectivamente, Fabián, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, pero en el caso de la persona con discapacidad, la confianza, digamos, que le da alas. La fortalece para afrontar nuevos retos de los que ellas mismas, claro, si dudan en principio los que están cercanos, que se suponen que la conocen, pues ya ahí les estamos limitando y les estamos creando miedo. Cada día, como he dicho antes, todos actuamos en base a las expectativas propias y ajenas, para lo bueno y para lo malo. Sobre este tema, en un artículo que escribiste recientemente, Creer para ver, hace referencia a la profecía autocumplida. ¿Esto de qué trata? Bien, el concepto de profecía autocumplida podemos resumirlo con una famosa cita de Henry Ford, el famoso industrial americano. Este hombre decía que tanto si crees que puede como si crees que no puede, estarás en lo cierto. Y además esto pues tiene una base científica, ¿no? Tomemos una u otra postura en nuestro cerebro mediante un sistema de rastreo inconsciente que tiene y que llamamos los psicólogos sistema de activación reticular, se va a centrar en los elementos que apoyen nuestra decisión. Si decidimos que no podemos conseguir un objetivo, nuestro cerebro identificará constantemente y continuamente argumentos que confirmen esa tesis en forma de limitaciones. De igual manera, si decidimos que sí que somos capaces y nuestro cerebro se centrará en las oportunidades y los recursos y pondrá a nuestro alcance, pues bueno, eso que nos permitirá lograr nuestro objetivo. En este mismo artículo que comentaba Germán, Creer para ver, también hace referencia al efecto Pigmalión. ¿Puedes explicarnos un poquito más de qué se trata esto? Sí, Fabián. Mira, el efecto Pigmalión es un principio ampliamente estudiado en psicología. Uno de los experimentos más representativos fue uno que se llevó a cabo en el 68 por parte de Jacobson y Rosenthal, que se llamaban. Lo titularon Pigmalión en el aula. Este estudio consistía en que los investigadores informaron al profesorado que sus alumnos de primaria habían sacado una puntuación elevada en unos test de inteligencia y capacidades intelectuales que se les habían pasado. Se les concretó cuáles fueron esos alumnos que obtuvieron las mejores puntuaciones
y que lógicamente serían los que mejor rendimiento tuvieran al final. Y así fue. Al final del curso se confirmó que el rendimiento de muchos de estos niños fue bastante mayor que el resto. Pero ¿qué pasaba? Que en realidad no se había realizado ningún test, sino que al inicio del curso los supuestos y brillantes alumnos fueron elegidos totalmente al azar, sin tener en cuenta sus capacidades. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que los profesores crearon altas expectativas sobre estos alumnos y esas expectativas actuaron favoreciendo su cumplimiento. Pues supongo que ahí pondrían a su alcance recursos que de otra manera no hubieran puesto. Así los profesores confirmaron lo que se les había dicho que ocurriría. Este efecto no es exclusivo de la educación, lo encontramos en empresas, lo encontramos en medicina con el famoso efecto placebo, en el ámbito social y igualmente se da con las personas con discapacidad. Solemos, como ya hemos dicho, etiquetarlo todo. Lo hacemos sin tener en cuenta que tal como veamos a las personas con discapacidad, así se van a ver ellas. Deberíamos prestar mucha atención a los mensajes que les transmitimos, porque actuarán en consecuencia. Y bueno, podemos ayudarle de esta manera a descubrir lo mejor de sí mismo, pero también el miedo y la desconfianza van a provocar que se produzca lo que más tememos, que es el fracaso. Y, concretamente, ¿qué competencias debe desarrollar la persona con discapacidad intelectual? Pues, Germán, aquí te podría decir que depende. Depende de las capacidades y las limitaciones que esa persona tenga y sobre todo de las condiciones y de las exigencias de su entorno. Me puedes decir que parece que esto es como no decir nada, ¿no? Pero os expongo hoy un ejemplo que quizás quede de forma más ilustrativa. Mira, las habilidades y capacidades que se desarrollan son diferentes, por ejemplo, para una chica que vive aquí en Alcalá, donde necesita moverse, ir a la escuela, ir a su lugar de ocio, a su trabajo, y que para la misma chica si viviera en Sevilla, porque en Sevilla, por ejemplo, los recursos están más dispersos. ¿Qué pasa? Que es posible que en este primer caso las capacidades tengan menos, las capacidades sean menos las que esta chica tiene, pero el nivel de integración sería mayor, porque el entorno es más facilitador. Entonces aquí podemos ver hasta qué punto el entorno puede restringir o puede facilitar la integración de estas personas. Otro ejemplo es el que se refiere a las habilidades académicas, concretamente a la lectoescritura, donde aquí la preocupación de la familia es casi generalizada. Provoca mucha ansiedad y tenemos a todas las personas con discapacidad intelectual, lógicamente no van a poder adquirir lectoescritura. Pero bueno, nos encontramos con que nos empeñamos en eso, con que pasa la etapa y sabemos que esa persona no va a poder adquirir esa herramienta y nos encontramos que tenemos a personas con 20, 30 y 40 años haciendo palotes y haciendo circulitos. Esto es totalmente improductivo y además es de una frustración para la persona con discapacidad impresionante. Aquí hay que asumir que esta persona no va a adquirir la competencia necesaria para la lectoescritura, pero habrá que buscar otra fórmula. Entonces, cuando trabajamos en este campo, lo que hacemos es que, intentamos que adquieran la capacidad, pero de otra forma y de una forma que les sea funcional. No me sirve de nada que tengan cuadernos enteros llenos de palos y de bolitas, eso no vale para nada. Pero sí que, por ejemplo, mediante tarjetas, pictogramas, que son dibujos que se ponen en tarjetas, aquí sí, con eso podemos ayudarle a que identifiquen su número de teléfono, el número de un autobús, de línea que tiene que coger, que eso sí que es lo que le va a ayudar a la vida diaria, ¿no? Volvemos a comprobar que la discapacidad no solo se asocia a la persona, sino que depende un poco de los recursos que seamos capaces de poner a su alcance. Además, una cosa que tenemos que tener clarísima es que las competencias son un medio, están orientadas a aumentar su calidad de vida, la suya y la de su familia, y a que sean personas independientes y a potenciar la autonomía, ¿no? Tanto personal como social. Hay veces que nos empeñamos en enseñarles capacidades porque sí, y competencias porque sí, cuando no las van a utilizar y no les sirven absolutamente de nada. Entonces, ahí sí que tenemos que tener un poco de concretar y tener un poco de visión. Y centrándonos en las necesidades educativas especiales para el alumnado con discapacidad intelectual, Ausi, actualmente, ¿con qué apoyos contamos? Pues, Fabián, en la etapa escolar existen apoyos, existen modalidades de escolarización, existen estrategias. Pues las modalidades de escolarización van desde la escolarización del niño en un centro específico hasta la escolarización en el aula ordinaria, ¿no? Donde salen momentos puntuales a recibir algún tipo de atención. ¿Qué está pasando? Pues que en los últimos años existen equipos de orientación, existen profesionales de pedagogía terapéutica, logopedas, pero lo que todos nos imaginamos, con el tema y cómo se está tratando la educación hoy en día,
no se destinan presupuestos suficientes, el volumen de trabajo de estos profesionales es increíble. De hecho, podrían estar tratando no solo a discapacidad intelectual, sino a altas capacidades, y no pueden. Estamos perdiendo ahí también un valor con el que contamos que obviamos, ¿no? Entonces, hay casos en los que se les pide que en 2 horas, durante todo el curso, valoren y decidan qué modalidad de escolarización va a tener ese niño. Eso es como sentenciar a ese chiquillo que, bueno, esto puede pasar con 5 años, con 6, pues lo vas a sentenciar durante toda su etapa escolar, que eso es lo que después puede ayudarle a que llegue a más o llegue a menos, ¿no? Entonces, es imposible lo que se le está pidiendo ahora a los profesionales que trabajan en educación, porque es que con las condiciones tan difíciles es muy difícil, muy complicado hacerlo bien. Lamentablemente, aquí también es cuestión de dinero, porque me consta que el trabajo de ellos es incondicional. Ausi, vamos a hacer un pequeño paréntesis, te quedas con nosotros, vamos a escuchar el relato que nos trae nuestra compañera Ausi, tocaya tuya, sobre el mencionado efecto Pigmalión, para luego pasar a las pistas prácticas que nos permitan conocer qué podemos hacer para ayudar en el desarrollo de competencias en las personas que conviven con una discapacidad intelectual. Así que, por supuesto, estás invitada, tú y nuestros oyentes, a disfrutar de la leyenda de hoy. Preparados, Ausi, para escucharte. Gracias. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Durante mucho tiempo, Pigmalión, rey de Chipre, había buscado una esposa cuya belleza correspondiera con su idea de la mujer perfecta. Desesperado en su inútil búsqueda, al fin decidió que no se casaría y dedicaría todo su tiempo y el amor que sentía dentro de sí a la creación de las más hermosas estatuas. Y así vivió en soledad durante mucho tiempo, rodeado de bellas tallas femeninas. Cansado de la situación en la que estaba, un día especialmente inspirado, empezó a esculpir una estatua de mujer con los rasgos más perfectos y hermosos jamás imaginado por nadie. Así, realizó la estatua de una joven, a la que llamó Galatea, tan perfecta y tan hermosa que se sentía atraído por su propia obra y no podía dejar de pensar en aquella mujer de marfil. Un día, el rey soñó que la estatua cobraba vida y que podía casarse y compartir su vida con ella, despertándose perdidamente enamorado. Su semblante era de una verdadera doncella. Parecía que estaba viva y que quería moverse. Tan grande era el primor que ocultaba el arte. Maravillado Pigmalión de su obra, le quemaba en su pecho un fuego de amor por la estatua como si estuviese viva. Muchas veces la tocaba con sus manos, dudando si era cuerpo viviente, y no se atrevía a decir que fuese marfil. La besaba y le parecía que le retornaba el cariño. Le hablaba, la tenía en sus brazos y temía que con sus manos le hiciese algún daño o contusión. Con la idea de complacerla, unas veces le hacía halagos, otras le traía conchas y piedrecillas que gustan a las doncellas, diversos pajarillos y flores de 1000 colores, lirios, bolitas pintadas y granos de ámbar. También la adornaba con vestidos de gala. Le ponía en los dedos lucidos anillos y en el cuello largas gargantillas de piedras preciosas y joyas en su pecho. Todos estos adornos le caían muy bien, pero despojada de ellos no estaba menos hermosa. La recostaba en su cama, llamándola su mujer, y como si tuviese sentido, la colocaba y reclinaba sobre almohadas de suaves plumas. Llegó el día de la festividad dedicada a Venus, que se celebraba en la isla de Chipre con mucha solemnidad. Pigmalión, después de haber hecho un sacrificio, se puso delante del altar y con el debido respeto rezó: «Si podéis, oh dioses, conceder todo lo que se os pide, os ruego que la mujer con quien me case sea semejante a la estatua que he formado». La refulgente Venus, que asistía a su festividad, conoció lo que quería decir aquella frase, descubriendo el amor del rey por la estatua Galatea. La diosa, que estaba dispuesta a atenderlo, elevó la llama del altar del escultor 3 veces más alto que la de otros altares, pero el escultor no entendió la señal
y se fue a su casa muy decepcionado. Esa noche contempló la estatua durante horas. Después de mucho tiempo, el artista se levantó y se dirigió a la estatua. Al tocarla, le pareció que estaba caliente, que el marfil se ablandaba y que, olvidando su dureza, cedía los dedos suavemente, como la cera se ablanda con los rayos del sol. Sorprendido, Pigmalión se llevó un gran gozo mezclado de temor, creyendo que se volvía loco. Volvió a tocar la estatua otra vez y se cercionó de que era un cuerpo flexible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarla con los dedos. Y besó a la estatua. Pigmalión ya no sintió los helados labios de marfil, sino que sintió una suave y cálida piel en sus labios. Volvió a besarla y la estatua cobró vida, enamorándose ciegamente de su creador. De esa forma, Galatea se transformó en una mujer real. Fue entonces que la voz de Venus resonó en su cabeza. Mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has buscado. Ámala y defiéndela del mal. La diosa terminó de complacer al rey concediéndole a su amada el don de la fertilidad. Pigmalión se casó con Galatea y tuvieron una hija llamada Pafo, que más tarde sería a su vez la madre de Cíniras. Pero eso es otra historia. Adaptación de la leyenda de Pigmalión y Galatea de Ovidio en el libro 10 de las Metamorfosis. Esta fábula tiene serias implicaciones en todos los ámbitos de la vida, tanto laboral como social y del hogar. Nuestras expectativas, lo que esperamos de nuestros hijos o de quienes nos rodean, hacen que influyamos en ellos e incluso que modifiquemos el entorno para que se llegue a producir en la realidad. Si tenemos la idea de que un niño es torpe o es malo, muy probablemente el niño acabe desarrollando un comportamiento torpe o negativo. Si por el contrario pensamos que es capaz y lo tratamos como tal, lo más probable es que desarrolle habilidades en la línea de lo que habíamos profetizado. ¿Cuál es vuestra opinión? Podéis compartirla en el muro de nuestra página Humanos Radio de Facebook. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Cuando se promueve la integración de las personas con discapacidad, es fundamental ir eliminando los mitos y creencias que se construyen en torno a este sector de la población. La falta de información, ignorancia, ausencia de empatía y superficialidad son tierra fértil para generar contextos basados en premisas erróneas y discriminadoras, surgiendo barreras muy difíciles de superar. Puntualmente, sobre las personas con discapacidad intelectual, hay una serie de mitos que es necesario sacar del sistema de creencias: que tienen corta vida, que no son capaces, que no pueden desenvolverse solos, que su vida emocional y sexual están limitadas, que no pueden trabajar, que no entienden lo que uno habla, que son totalmente dependientes, que no aprenden. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición humana. El desconocimiento, la sobreprotección, el aislamiento y la burla son actitudes que evidentemente debilitan la autoconfianza de las personas con discapacidad intelectual, limitando sus condiciones para desenvolverse y aprovechar sus habilidades remanentes en función de un desarrollo acorde a su etapa de vida. Los mitos y prejuicios irán desapareciendo en la medida que las personas, las instituciones y las sociedades aprendan a generar espacios de convivencia en la diversidad y a crear sistemas integrados donde cada individuo pueda funcionar según sus potencialidades y no de acuerdo a normas generales y rígidas. Seguimos disfrutando de la compañía de Auxiliadora Sánchez Luque, psicóloga, coach profesional y directora de la Asociación Síndrome de Down de Sevilla y provincia. Auxi, ¿podrías hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, Germán, lo que hemos dicho hasta ahora podemos resumirlo en 4 ideas clave. La primera es que contamos con un marco teórico en el que trabajamos pues todos los profesionales del sector, ¿no? y de la sanidad.
y es que este marco tiene un carácter integral y considera a la persona con discapacidad dentro de su entorno. Eso nos permite pues considerar que las limitaciones de esta persona pues no le son propias, ¿no? Sino que son influenciadas por el entorno, y esto nos lleva a que no son condiciones permanentes, sino que se pueden modificar. En segundo lugar, no podemos perder de vista que hablamos de personas y que las personas por su discapacidad no están incapacitadas para cualquier área de la vida ni para hacer cualquier tipo de actividad. Cada persona tiene unas potencialidades que tenemos y debemos desarrollar. Por otra parte, podemos destacar que aquí existe una responsabilidad compartida por todos. Cada uno de nosotros tiene posibilidad y tiene el deber de aportar su granito de arena para que el entorno le sea más facilitador a estas personas. Y por último, me gustaría referirme a las expectativas que tenemos todos, ¿no?, la sociedad en general, respecto a la discapacidad. Tal como veamos a la persona, así se verá ella, actuará en consecuencia, y eso, lógicamente, va a marcar sus límites. ¿Y cómo podemos ayudar a quienes viven con la discapacidad intelectual para que desarrollen sus competencias? Mira, aquí hablándote pues desde el movimiento asociativo, te digo que el asesoramiento profesional y técnico es básico, es fundamental, pero que las redes de apoyo que se pueden establecer con otras familias en circunstancias familiares son similares, son las que dan el valor añadido a las asociaciones, ¿no? El poder relacionarse con otras familias que han pasado por lo mismo, hay veces que tranquiliza muchísimo más que cualquiera de los técnicos, de los profesionales podamos decir. Entonces, aquí sí que animo a las familias y a las personas con discapacidad que, si no lo hacen, pues que hagan y se dirijan a algún tipo de asociación. Ausi, en la asociación que tú diriges, ¿cómo se ayuda a este colectivo? Mira, la Asociación Síndrome de Down es una asociación sin ánimo de lucro, es una entidad privada, se crea en el año 95, está financiada a través de los asociados, las empresas, hay colaboradores, y en una pequeña parte estamos financiados por la administración pública, ¿no? Somos un equipo técnico de 30 profesionales, ahí hay psicólogos, hay profesores, fisioterapeutas, preparadores laborales, y la misión de nuestra entidad es potenciar todas las actividades que puedan aumentar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y con su familia. ¿Y cuáles son estas actividades? ¿Qué tipo de actividades hacéis, tanto para la persona con discapacidad como para la familia? Pues mira, te resumo brevemente la actividad de la asociación. En ASEDAUN trabajamos en toda la línea evolutiva de las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual. Y trabajamos con ellas incluso antes de su nacimiento. Es decir, cuando existe un diagnóstico prenatal positivo de que ese embarazo posiblemente sea un bebé con síndrome de Down, las familias pueden pedirnos información. Lamentablemente, cada año tenemos menos solicitudes de información y de consulta respecto a este tema, ¿no? Porque hay un alto índice de diagnósticos prenatales positivos que terminan en aborto. Hace un par de años este índice era el 97% de diagnósticos prenatales positivos terminaban en aborto. ¿Qué pasa? Que hay muchos falsos positivos y puede que se dé el caso que nos digan que nuestro bebé viene con síndrome de Down y no lo tenga. Igualmente hay otras discapacidades pues que no se identifican en un diagnóstico prenatal. Entonces, eso cada uno allá, ¿no?, con su conciencia. Tenemos un servicio de atención a familia donde asesoramos aspectos psicológicos y aspectos sociales. En los aspectos sociales pues tenemos un servicio de trabajo social, que todo el tema de recursos, de becas, de cómo pueden tramitar documentación. En este servicio también están las escuelas de familia, que son muy importantes. Aquí tenemos escuelas de padres, escuelas de hermanos, y en alguna ocasión hemos trabajado también con abuelos, que tienen a día de hoy, son parte importante, ¿no?, en la crianza de nuestros hijos. Somos establecimiento sanitario por la Junta de Andalucía. Esto significa que nos derivan bebés de 0 hasta los 6 años. Trabajamos con niños en atención temprana. Después, cuando pasamos a la etapa escolar, seguimos contando con programas de apoyo escolar, de logopedia, programas de estimulación cognitiva, habilidades sociales. Después, pues los niños crecen y nos encontramos con que tenemos adultos con necesidades formativas en función de sus capacidades y que lo que te pretendemos es que tengan un empleo. Sabemos que hay algunos que no van a tener un empleo en la empresa ordinaria, pero tenemos un programa que nosotros intentamos que sea un poco un entorno de trabajo protegido, y para que todos tengan la oportunidad de conocer lo que es trabajar, ¿no?, que es una parte importante de nuestro desarrollo.
Todos los programas que llevamos a cabo, pues lo hacemos con la colaboración de entidades u organizaciones fuera, ¿no? Trabajamos en conjunto con los hospitales, con los centros educativos, con las empresas, con la universidad. Tenemos convenios de colaboración para formar alumnos de último curso. En fin, que eso es una parte importante que creemos que hay que hacer, ¿no? Contamos también con un área transversal, que la llamamos ocio y tiempo libre. Aquí es donde más usuarios tenemos. A todos nos gusta ir al cine, de tapas, a la discoteca. Aquí existe gran cantidad de programas lúdicos. Hay talleres de teatro, de pintura, tenemos programas de ocio, programas vacacionales. Y por último, parte importante de nuestro trabajo tiene que ver con la sensibilización. La sensibilización en institutos, en colegios, en centros de trabajo y con la formación de profesionales externos. Cuando alguien viene a pedirnos algún tipo de formación y de ayuda técnica, sin duda estamos ahí, ¿no? Y en resumen, este es el trabajo que hacemos en ASEDAUN. Auxi, además de la Asociación Síndrome de Down que tú diriges, ¿existen otras que atiendan diferentes discapacidades intelectuales? Sí, Fabián. En ASEDAUN trabajamos con personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual afín. Esto significa que si disponemos de los recursos y son parecidos a los que necesita una persona con síndrome de Down, lo atendemos. Ahora nos puede pasar, de hecho nos pasa, que si nos llega una persona, por ejemplo, con autismo, pues la derivamos a la asociación de autismo, que son los que realmente saben, ¿no? Ocurre lo mismo en casos de parálisis cerebral, de síndrome de Asperger. Existen asociaciones específicas y que es donde tienen los recursos y los técnicos para que lleven el caso. Puede darse el caso, de hecho, nos pasa alguna vez que hay una persona con síndrome de Down que también presente rasgos de trastorno generalizado del desarrollo, que es lo que conocemos como autismo, o que presente una hipoacusia grave o un déficit visual grave también. Entonces lo que hacemos es que trabajamos en colaboración con las diferentes asociaciones. Auxi, ¿qué puede hacer una familia con un miembro con discapacidad para ayudarle a que sea lo más autónomo posible? Pues mira, aquí la palabra mágica es normalización y también inclusión. Y empieza a funcionar y tenemos que empezar a trabajar desde que somos autónomos, a trabajar desde la cuna. Al igual que trabajamos la autonomía y la responsabilidad en nuestros hijos sin discapacidad, podemos trabajarla también con la discapacidad. Alguien pensará que no es lo mismo, ¿no? Que no pueden hacer las mismas cosas. Aquí hay que preguntarse si realmente no le asignamos, por ejemplo, la tarea de poner la mesa porque no puede hacerlo, o porque pensamos que van a desparramar las lentejas y que luego las vamos a tener que recoger. Entonces las frases típicas son: trae que lo hago yo y termino antes, o que me quedo más tranquilo. Sí, eres coach también. ¿El coaching puede ayudar a los familiares de personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de sus competencias? Pues mira, yo creo que sí, y la experiencia que tenemos es esa, ¿no? Nosotros diferenciamos el trabajo con las personas con discapacidad y con su familia. Desde hace unos años tenemos en marcha un programa que se denomina autogestión y que básicamente consiste en que las personas con discapacidad sean capaces, dentro de sus propias capacidades, de gestionar su vida, fundamentalmente la parte emocional. Parte importante del trabajo está basado en la inteligencia emocional y sí que utilizamos dinámicas de grupo y herramientas de coaching. En cuanto a la familia, nuestro próximo proyecto es utilizar técnicas relacionadas con el coaching y la psicología positiva, pero no enfocado a sus hijos, sino para favorecer un espacio donde la familia tenga la posibilidad de trabajar creencias limitantes, de posibilitar autoconocimiento, de crear conciencia de que siguen siendo una parte importante. Ese es nuestro próximo proyecto. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros expertos invitados aquí en Humanos. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Auxi, ¿tenemos algún correo en nuestra bandeja de entrada? Sí, tenemos la consulta de un oyente que tiene un hijo con síndrome de Down y nos pregunta si se dan cursos en los que aprender a atender a personas con discapacidad intelectual y dónde. Pues, Auxi, antes que nada hay que partir de la premisa básica de que las personas con síndrome de Down son totalmente diferentes entre ellas, al igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Cuando generalizamos diciendo que las personas con síndrome de Down son cariñosas, amables, son sonrientes, nos equivocamos totalmente. Porque sí que hay personas que son de esta forma y hay otras que no.
que son, pues, sinceramente, pueden llegar a ser hasta desagradables, ¿no? Y además ellos no se comportan así con cualquier persona, sino con quien ellos consideran que se lo merecen, ¿no? Para eso tienen un nivel de empatía que es muy importante. Con esto quiero decir que no tenemos un libro de instrucciones para tratar a las personas con síndrome de Down, lo mismo que no nos dan un libro de instrucciones cuando salimos del hospital con nuestro niño que no tiene discapacidad. Ante una situación problemática hay que valorar a la persona, a la familia, el contexto y a partir de ahí tomar una decisión. Decirle a nuestro oyente, como ya hemos comentado, que las asociaciones suponen un apoyo muy importante y aquí puede encontrar la doble ayuda, ¿no? La parte técnica, donde los profesionales le asesorarán, y la parte que ofrece otra familia. Entonces, con esto último podemos hablar que quizás sea lo que está buscando nuestro oyente, ¿no? Un grupo de familias que respalde y que le ayude. Pues muy bien, muchas gracias, Auxiliadora Sánchez Luque, nuestra experta invitada de hoy, por haber compartido esta mañana de viernes con un tema de tanto interés. Auxi, muchos éxitos en tu vida personal y en tu vida profesional. Que tengas un buen fin de semana. Auxi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por habernos ayudado a tratar este tema de forma seria y cercana. Y también quiero darte la enhorabuena, Auxi, por la labor social que estás desempeñando. Muchas gracias y todos los éxitos. Gracias a vosotros, ha sido un lujo estar aquí compartiendo este rato y si me permitís me gustaría terminar con una breve reflexión que dice así: las personas con discapacidad intelectual son un beneficio para todos porque aportan y promueven valores que hacen a la sociedad más digna de llamarse humana. Su exclusión es nuestro fracaso. Muy bonito. Gracias, Auxi. Gracias. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, sí, pues recomendaciones para la semana. Os recomendamos, en relación al tema tratado hoy, la lectura del libro Niños con discapacidad psíquica, guía para padres, de María Fernanda Fernández Baroja, Ana María Llopis y Carmen Pablo. Las autoras, psicopedagogas y especialistas en educación especial y problemas de aprendizaje, han trabajado durante toda su vida profesional en el diagnóstico, orientación y tratamiento de niños con discapacidad. Han publicado diversos libros sobre dislexia, origen, diagnóstico y recuperación, niños con dificultades para las matemáticas, etc. En este libro, pensado fundamentalmente para padres, abordan los problemas que presentan los niños con discapacidad intelectual, intentando dar una respuesta a los interrogantes que se plantean los padres y orientándolos sobre las medidas que se pueden tomar, los recursos existentes, tipo de enseñanza, perspectivas de futuro y actuación directa en el proceso educativo. Estamos llegando ya al final. Hoy hemos hablado del desarrollo de competencias en personas que conviven con una discapacidad intelectual. Nos acompañó nuestra experta invitada, nuestra paisana Auxi Sánchez Luque. Confío en que os haya gustado y que os haya sido muy útil. No os perdáis el siguiente programa. El próximo programa será después de vacaciones, para dar paso a la programación de verano. Nos volveremos a ver el viernes 6 de septiembre, como es habitual, de 10 a 11 de la mañana. A nuestra vuelta, en el primer programa de septiembre, hablaremos de cómo afrontar con éxito la vuelta al colegio. ¿Sufren los niños el síndrome postvacacional? ¿Podemos ayudarlos para que esos días resulten menos estresantes? No te pierdas la opinión de nuestro próximo experto invitado, el 6 de septiembre aquí en Humanos. Que seáis felices, que tengáis un estupendo verano y para quienes salgáis de vacaciones que las disfrutéis. Hasta nuestro próximo programa. Hasta septiembre. Recuerda que puedes ver nuestros programas en el blog humanosradio.com. Que paséis muy buen verano y recuerda que podemos ser más humanos. Hasta la vuelta. Muchas gracias a Paco Cantalejo, nuestro técnico de sonido, que ha interrumpido sus vacaciones para acompañarnos, y muchas gracias también a todos los que nos escuchan. Un saludo del equipo de Humanos. Antes de irnos, pues felicitar a nuestra compañera por un día tan especial como el de hoy. ¡Feliz cumpleaños, Auxi! Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Auxi! Gracias a todos. Ahora te invitarás a algo, ¿no? Aquí traigo la tarta. Hasta la próxima. ¡Feliz verano! Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto.
Deja que las velas se hinchen. Explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.